Saludos, amados hermanos y amigos. Aquí Eduardo Gándara transmitiendo desde Oregón y hasta el fin del mundo, esperando que este mensaje llegue a todos aquellos corazones y a aquellos oídos que realmente quieran aprender, que quieran o escuchar, que quieran crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Damos a Él la honra y la gloria que merece porque Él es nuestro Padre Celestial, nos ha creado y nos da la bendición de ser llamados sus hijos. El día de hoy seguiremos hablando acerca de aquel gran hombre que tuvo que trabajar por muchos años junto con su familia para realizar aquella obra monumental, aquel gran lugar donde se salvaría él y su familia. Seguiremos hablando de Noé. Este sería el tercer mensaje relacionado con Génesis capítulo 6. La palabra de Dios nos habla de este hombre bastante y podemos aprender mucho. Noé significa alivio. El nombre de Noé significa alivio, significa descanso. La situación era muy tensa ya porque había crecido la maldad en el mundo a un nivel sumamente impresionante. Ya las cosas ya no podían mejorar y Dios decide poner fin a todo. Y le dice a Noé que construya un arca. Vamos a aprender en esta ocasión qué es lo que Dios hizo después de que aquella arca impresionante quedó terminada. Dice la Escritura que al final de cuentas Dios cerró la puerta, el Señor cerró la puerta. Pero necesitamos nosotros entender el por qué. Necesitamos entender qué pasó. Se le había encomendado algo a Noé. Dice así la Escritura allí en Génesis capítulo 6 versículo 13 hasta el 22. Dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto es que le iba a poner en todas las uniones de la madera, pues este tipo de resina, dice aquí, la brea. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Decíamos que son aproximadamente 150 metros de largo por otros 25 metros hacia lo ancho. Nada más que aquí la escritura lo menciona en codos. Dice así también: una ventana harás del arca y la acabarás a un codo de elevación. La cuestión del codo, pues es básicamente la medida desde el codo hasta acá. Por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero, o sea, 3 niveles. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dice ahí en Génesis. Pues la situación había escalado de tal manera que era muchísima la maldad que había en el mundo. Ya se había
multiplicado tanto que Dios decide acabar con todo, porque no era posible que esto pudiera continuar. Los pensamientos de ellos eran de continuo solamente el mal, dice ahí la escritura. Por eso Dios decide poner fin a todo. Es realmente decepcionante que una persona pueda vivir tantos años y sobre todo con tanta maldad. Una persona en aquel tiempo llegaba a vivir un mínimo de unos 800 años. Dios dice, se acabó el tiempo. No puede haber tanta maldad en una persona por tanto tiempo. Encontramos dos factores que ya no dejan vivir tanto a las personas, porque dice Dios ahí en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con él, con el hombre, perdón, porque es imposible que esté siempre un padre discutiendo y haciéndole tratar de entender a un hijo que cambie, y a veces algunos de nosotros, algunos de ustedes lo han vivido, algún conocido lo ha vivido, cuando está en continuo desacuerdo, en continuo pleito con los hijos. Entonces Dios dice, no, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, lo máximo. Aquí pudiéramos nosotros ver en esta escala cómo, por ejemplo, la gente de aquel tiempo vivía tantos años. Adán vivió 930 años, Enós 905. El que vivió mucho más fue Matusalén con 969 años. Noé llegó a vivir 950 años. Enoc vivió nada más 365, pero Enoc, él no murió. Él fue llevado directamente hasta el cielo. Y así, después de Noé, los demás vivieron menos y menos y menos. Su hijo Sem nada más vivió 600 años, Eber 464, Abraham vivió 175, Jacob vivió 147, José, él vivió 110. Y sabemos que Moisés vivió 120. Ya después que el diluvio pasó, las condiciones en la tierra cambiaron drásticamente a tal grado que ya no se podía vivir tanto. Es interesante estudiar cómo es que cambió todo el clima después del diluvio. Entonces también el ser humano ya no podía vivir tanto. Y es que Dios dice, ¿para qué? ¿Qué caso tiene estar viviendo tanto tiempo y con tanta maldad? Ya nada más será el límite, más o menos hasta 120. Y nosotros hemos llegado a conocer a alguna persona que ha vivido 105, 110 años. No sé si usted le haya tocado conocer a alguien que haya llegado hasta los 115 o 120, pero parece ser que todavía por ahí hay alguna persona que sí ha llegado a vivir tanto, tal vez un poquito más, pero son contados realmente con la palma de la mano, muy pocos. El diluvio vino por la misma maldad del ser humano. Podemos entonces nosotros darnos cuenta de esa tristeza que experimentó Dios, le dolió realmente en su corazón. Estaba el Señor tan triste porque la gente prefería el pecado, prefería la maldad, prefería la muerte en vez de tener una bonita relación con Él, de tener una relación de compañerismo con Dios. La gente prefería estar alejada de Dios. Entonces, Él decide empezar de nuevo. Dios decide acabar con todo lo que había y empezar de nueva cuenta. Mas, sin embargo, pareciera que esto que pasó en aquel tiempo, parece que todavía lo estamos ahora viendo otra vez, porque esto sigue sucediendo a nuestro alrededor. Hay mucha maldad, hay mucho vicio, hay mucho pecado, hay mucha violencia, hay crimen,
hay terrorismo, hay pleitos por todas partes. Y esto evidentemente que también entristece a Dios bastante. El hecho de que sus hijos se ataquen, el hecho de que se golpeen, el hecho de que haya siempre enemistades, también eso entristece a Dios, disgusta en gran manera a nuestro Creador. Los acontecimientos se siguen repitiendo, se siguen dando estas situaciones de que el ser humano sigue peleando entre sí mismo, hijos contra sus padres, muchachitas contra su mamá, donde quiera se está viendo, en las escuelas, el nivel de violencia ha escalado a tal grado que en vez de ayudar a un jovencito, una jovencita que lo están viendo atacar, se ponen a grabar y lo suben a las redes sociales como si fuera una película y es la vida real. Se están quedando atrás los sentimientos nobles. ¿Qué está pasando con el mundo de ahora? Así como en aquellos días se le advirtió a la gente que vendría un castigo, hoy también se nos advierte a nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que va a venir otra destrucción después. Se nos dice que si no cambiamos, vamos a poder llegar al punto de morir en nuestros propios pecados. Se nos dice que si no nos arrepentimos, corremos el riesgo de no poder tener la vida eterna, de no poder regresar al cielo. Se nos dice en la Escritura que si no cambiamos nuestra actitud, vamos a perecer como pereció aquella gente. Y no va a ser con agua. Ahora dice la Escritura que viene el fuego, lo que va a limpiar la tierra, lo que va a arrasar la tierra. En la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y no estamos muy lejos de que esto suceda, porque ahorita, como está la situación en estos países tan desarrollados y tan llenos de armamento, con un solo botón que aprieten cada quien, se acaba esto y empieza a arder la tierra literalmente. Pero no va a ser de esa manera, porque la Escritura también nos da señales de más o menos cuándo vendría. Si las personas ya están advertidas de lo que puede pasar, ¿por qué no aceptan el mensaje que nos da Dios en estos tiempos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué aún cuando predicamos a la gente, cuando animamos a la gente a que cambie, a que deje ese estilo de vida, a que deje esa agresión, ¿por qué no quiere cambiar? ¿Por qué no se quiere arrepentir? ¿No será que estará pasando lo mismo que pasó en aquel tiempo? ¿Que la gente no creía? ¿Que la gente, a pesar de que veía ahí a Noé construyendo el arca con su familia, pensaban a lo mejor que estaban locos, que estaban mal? Y muchos tal vez ahí hasta burlándose de qué les está pasando. Tienen meses, tienen años construyendo esa cosa, y para que algunos así pasaban por ahí. Cada día a cientos de personas se les invita a cambiar, a dejar aquel estilo de vida, a dejar esa condición tan agresiva de ser, y no quieren cambiar. Algunos seguirán diciendo, pues no va a pasar nada, no es cierto. Desde que vivía mi abuelito nos decían que iba a pasar algo, pero no es cierto. Pero fíjense que la palabra de Dios es clara, dice allá en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Es cierto que muchas personas han dicho que el fin del mundo y que ya se acerca y que va a ser en tal año y que va a ser en tal mes. Si ni siquiera los ángeles saben, ¿cómo alguien va a estar diciendo cuándo va a ser el fin del mundo? Va a llegar algún día, claro, por supuesto, pero nadie lo sabe. Mas, sin embargo, ahí están las señales, las advertencias para que la gente se prepare.
lo que duró Noé en construir el arca fueron aproximadamente como 100 años, un poco más de 100 años. Los que estamos aquí viendo esto, no tenemos tantos años de vida. Y si Dios nos permite alcanzar esos años, qué bueno, será una gran bendición tener larga vida, pero tenemos ahorita la capacidad de entender lo que está pasando a nuestro alrededor, con la cuestión del hambre, con la cuestión de la enfermedad, con la cuestión de la guerra. Pues es momento para que uno cambie, para que uno reaccione, recapacite. Y dice ahí en el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, o el día del Señor también. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente tuvo la oportunidad de cambiar, de arrepentirse, de entrar en el arca, pero no lo hicieron. Y cuando quisieron entrar, ya no pudieron. A veces hay personas que me han dicho, bueno, yo me voy a arrepentir ya cuando esté en mi lecho de muerte. ¿Y quién le dice a usted que le va a dar oportunidad de arrepentirse? O sea, como si fuera a morir lentamente en una camita o en un hospital. Hay personas que mueren instantáneamente por un accidente, o tal vez pierden el sentido y ya nunca lo vuelven a recuperar. Entonces, no se van a poder arrepentir, pero muchos piensan o se confían demasiado. Y aunque Dios siempre tiene un plan para sus hijos, para ayudarles, como cualquier padre que quiere que sus hijos se salven, así como lo tuvo con Noé, pues nosotros también necesitamos poner atención, pero Noé no se confió, él se puso a trabajar. Él se puso a hacer lo que Dios le pidió, construir aquella arca en donde él y su familia se salvarían. En incontables ocasiones, la Biblia nos muestra cómo Dios muestra su paciencia, muestra su amor para sus hijos, para la humanidad, porque quiere salvarnos, porque quiere lo mejor para nosotros, porque quiere ayudarnos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero, y aquí está el famoso pero, todo llega a su tiempo. Todo tiene un principio y todo tiene también un final. Nada ni nadie nos dice que vayamos nosotros a vivir más de 100 años. ¿Quién tiene la vida asegurada? Lo mejor es estar bien con Dios lo más pronto posible. Dice así en Génesis capítulo 7 versículos 15 al 18. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Noé no tuvo que andar buscando los animales llegaron solos. Noé y su familia tuvieron que andar buscando la comida para almacenarla, eso sí, pero los animales llegaron solos y ya nada más Noé los fue seleccionando y permitiendo que entraran. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Fue Dios el que cerró la puerta del arca. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Dice la escritura que fue el Señor el que cerró la puerta. Después de que terminó el tiempo, el Señor cerró la puerta. Ya cuando Noé terminó de construir el arca, el Señor cerró la puerta. Ya cuando todo estaba listo, los animales dentro y la comida dentro, el Señor cerró la puerta. Y cuando se les anunció a la gente y la gente no hizo caso, llegó un momento en que se cerró la puerta, el Señor la cerró.
Y si ahora las personas no atienden al llamado de Dios, es muy probable que se les cierre la puerta en el momento que la gente no sabe, no espera. Y no va a ser como cuando le cerraban la puerta a uno cuando llegaba tarde a la escuela y que nos decían, no, ya no puedes entrar hasta que no regreses con un justificante aquí, o que venga tu mamá, tu papá, o que llamen tus padres, no vas a poder entrar. No va a ser así. No va a ser como cuando uno llega tarde al trabajo y a veces le quitan 1 o 2 horas de salario. ¿Por qué? Porque llegó tarde. Hay gente que no avisa y checa su tarjeta y es tarde. Algunos hasta ni les permiten entrar. No va a ser de esa manera. No va a ser como cuando usted llega tarde a la farmacia y quiere una medicina y no la encuentra y hasta el día siguiente la va a poder conseguir. No va a ser así de esa forma. Va a ser mucho peor. Va a ser mucho más triste y doloroso porque estamos hablando que el que ya no entró ya va a morir, ya va a perecer allá afuera. Toda aquella gente que no entró en el arca murió. Ellos murieron de una manera tan desesperante, no atendieron el llamado de Dios, no tomaron en cuenta las señales de lo que estaba pasando. Están viendo los animales llegar, están viendo los animales entrar y la gente se queda afuera. Están viendo a Noé y a su familia terminando el arca, están viéndolos recolectando comida y la gente allá afuera. Ni siquiera, de seguro, nadie les ayudó a poner un clavo. Nadie les ayudó llevando algún costal de semilla, algo para los animales. Nadie les ayudó hasta que empezaron a ver que se cierra la puerta y empieza a llover y empieza a llover y la gente empieza a creer, pero ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez usted ha experimentado el ahogamiento en una alberca, en un río, en un lago o en el mismo mar? Es desesperante. O si no lo ha experimentado, ¿ha visto usted alguna persona ahogándose? Es algo muy impresionante como una persona tratando de salir arriba, respirar, y en vez de respirar lo que está entrando es pura agua. Y ver a alguien que se está ahogando es muy desesperante. ¿Por qué? Porque no atendieron el llamado del Señor. No aprovecharon la oportunidad. Muchos preferían pasarla bien, tal vez burlándose ahí de Noé y de su familia, riéndose, diciendo, ¿qué les pasa a estos? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué es eso? A lo mejor hasta tratando de convencerles de que ya no construyeran eso, que estaban perdiendo su tiempo. Fueron décadas lo que invirtieron construyendo el arca. Esa gente nomás se preocupaba por ellos mismos y de seguir en su maldad, de seguir en su error. A menudo las personas hacen exactamente lo opuesto a lo que hizo Noé. Muchas personas se preocupan por tener de todo, quieren tenerlo todo para disfrutar la vida y se olvidan que Dios les da vida para poder disfrutar de todo. Descuidan las cosas que son realmente importantes, la salud, la familia, las cosas que les dan realmente valen para poderles ayudar a ser mejores, sus actitudes, sus comportamientos, su mismo sentimiento. Se olvidan de la devoción, se olvidan de la responsabilidad, se olvidan del amor a Dios. Y eso fue lo mismo que pasó con aquellas personas. Noé, sin embargo, él agradó a Dios y él fue obediente, siguiendo los pasos, siguiendo las instrucciones que Dios le dio. Fue constante, se mantuvo año tras año. Fue valiente, porque tal vez en algún momento tuvo que enfrentar a la misma familia, los hijos, todos tienen diferente pensamiento, no vayan
a ustedes a creer que, oh sí, papá, claro que sí, vamos a ayudarte a hacer esto. Tuvo que realmente decirle a su esposa, a sus hijos, vamos a hacerlo porque es importante y porque es por el bien de la familia. Y los hijos creyeron en su padre, le hicieron caso, Sem, Cam y Jafet. Y las esposas de ellos también hicieron caso. Fue un líder guiando a toda su familia. Fue responsable, haciendo las cosas bien. Noé tenía fe en Dios, confiaba en Dios. Y él no solamente se trata de que Noé anduviera por los montes, por las ciudades predicando. Él tenía la labor de estar construyendo el arca y la mejor manera de predicar era con el ejemplo. Lo mismo que puede hacer usted, predicar con el ejemplo. Si usted cree en Dios, si usted ama a Dios, la mejor manera de hacerle ver a la gente de su fe es con el ejemplo. Noé estaba decidido a llevar a cabo aquella labor que Dios le había encomendado. Y aun cuando nosotros estamos lejos de ser perfectos, podemos seguir el ejemplo de Noé y agradar a Dios aún viviendo en medio de una sociedad llena de maldad, una sociedad indiferente, una sociedad que prefiere estar metida en sus redes sociales, una sociedad que tal vez no tenga ese respeto por Dios, ese temor de Dios, pero usted sí puede, así como lo hizo Noé. Las personas desesperadamente querían entrar en el arca, pero fue demasiado tarde, porque el que cerró la puerta fue el mismo Dios. Imagínese usted ahí la gente gritando afuera, tocando, ábrenos, ábrenos, Noé. Y Noé por dentro diciendo, no puedo. Yo no cerré la puerta, yo no sé cómo se abre esta puerta. Hasta pareciera como de película. En ocasiones nos ha tocado escuchar a la gente golpeando fuerte, abra, ¿qué le pasa a este? Pues así estaba la gente allá afuera gritando y ya Noé, por más que él pudiera haber querido, no lo pudo hacer, no pudo abrir, porque Dios fue el que cerró la puerta. El Señor sigue invitando a las personas a su nueva arca. Dios sigue animando a la gente a que cambie. Dios sigue dando la oportunidad a muchos a entrar en la nueva arca que ha preparado. Esa arca es la iglesia. Antes de que sea demasiado tarde, porque algún día el Señor volverá a cerrar la puerta y nadie más la va a poder abrir. Ahorita en este momento, las puertas están abiertas para cualquiera que quiera cambiar, para aquella persona que quiera arrepentirse, para aquella persona que quiera estar bien con Dios, ponerse bien con Dios, puede entrar al arca espiritual que es la iglesia. Así es que si usted sabe de alguien, conoce a alguien, anímele, invítele para que se ponga bien con Dios. Estamos aquí para aconsejar, para ayudar, para guiar y que Dios nos siga dando fortaleza porque no sabemos realmente cuándo va a llegar ese momento, ese día, pero cada vez está más cerca. No hay que hacer oídos sordos como lo hizo toda aquella gente en los tiempos de Noé. Más bien, nosotros hay que ser como Noé. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que nos siga dando esa fortaleza espiritual, que nos siga dando valor, porque cada día pues hay una lucha que enfrentar y que nos siga dando Dios esa fe, así como lo tenía Noé. Gracias, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.